voy a ir sacando la presentación esta. Y así nos vemos un cachito. Si quieren abro la cámara, si no, no pasa nada. Si no, quedamos solamente Luciana y yo. Bueno, Luciana, si querés empezamos con la consulta que tenías de la falda. No sé si era de lo de la clase pasada o algo anterior. Eso. Yo estuve viendo el video que usted grabó y porque estaba re perdida. Yo como no estuve esa clase porque no tenía internet, yo ahora había visto que se entregaba un trabajo que era el de pollera y entonces miré el video de anterior y me quedé con la duda de que si era en base a la falda base de la otra vez o Sí, hay que hacer una nueva. de la falda base de la otra vez, es decir, el mismo trazado que vos realizaste para falda base Sí. es en el que después trabajamos todas estas transformaciones. La de falda de Claro. base, falda cintura baja, falda cintura alta, bueno, las que Claro. vimos ya las clases anteriores. ¿Sí? ¿Se Ajá. entiende? Es Sí, decir, sí, sí. si vos Era eso. al molde ya lo cortaste y demás, a lo mejor te va a Sí. convenir hacerlo de vuelta para practicar. ¿Sí? El Ajá. trazado básico del Ajá. rectángulo, viste que es un rectángulo que Sí. tiene como una Sí. cruz. Sí. Bueno, tenés que hacer ese trazado básico y después ahí marcás la cintura, el talle de la cadera y después ahí vas a hacer las modificaciones que hagan falta para que te quede el tipo de falda que vos estás buscando. Falda tubo también Claro. vimos, ¿sí? Ajá. Está. Cualquier cosa me preguntás, no hay problema, ¿eh? Sí, justo yo lo iba a volver a practicar porque la tengo ahí a la falda base, a los dos moldes, y lo iba a volver a hacer en otro papel como para ensayar y, y hacer la transformación, porque estaba con eso, con que no sabía si era a partir de ahí hacer la transformación. Claro, sí, siempre conviene, Así, más cuando uno está aprendiendo sí, los trazados, siempre conviene volver sobre el mismo molde, o sea, no, volver a hacerlo. Es decir, al molde base, volver a trazarlo y sí, sobre ese transformarlo. ¿Sí? ¿Por qué claro. les digo esto? Porque entonces así ustedes ya se aprenden lo más básico, como es un trazado muy básico el de la falda base también. Sí, porque justo porque yo había visto que usted había dicho que si queríamos hacerlo con nuestras medidas, Sí, ahí me confundí. Porque la pollera esa que usted nos dio está hecho con con talla la 36, tabla. si no me equivoco. Ujú. Claro, Sí, sí. Bueno, claro. probá si no hacerlo con tus medidas. Ten en cuenta, Ujú. dentro de los apuntes que yo les envié, hay un cuadro que lo expliqué en el video de la clase pasada, que es el cuadro donde les explica la diferencia entre el tamaño de la cintura y el contorno de cintura y el contorno de cadera. ¿Sí? Es decir, la resta. Vos restás, te tomás el contorno de cadera, te da un Ujú. número X. Y después te tomás el contorno de cintura, te da un número Y. A Ajá, esos dos números los restás y esa diferencia, ese numerito que te da, vos te vas a fijar en esa tabla. Y ahí te va a decir ajá. de cuánto tienen que ser las pinzas para tu diferencia de una Ah, cintura cadera. ¿Está bien? algo así, ajá. Bueno, por ejemplo, todo lo que se trabaja con la tabla, con la tablita que yo les di, Ujú. justamente se le pone las pinzas, estas típicas, la pinza de 3x10 y 4x8, que son las pinzas que habíamos Ajá, explicado para un talle estándar, para cualquier talle estándar. ajá, En cambio, si ustedes por ahí tienen más diferencia, es decir, esa resta que les digo entre el contorno de cadera y el contorno de cintura es más grande o es más chica, se salen de lo estándar, digamos. ¿Sí? Entonces ahí hay ah, que claro. buscarlo en esa tabla que les pasé en el apunte, se los Ujú, pasé hace bastante el apunte, búsquenlo. Tiene que estar, ujú. en alguna de las clases está, si no cualquier cosa se los voy a volver a subir por lo menos a esa hoja, les saco una fotito y les subo para que vean cuál es la tabla. ¿Sí? Ujú. O sea, antes de vos sacarte las medidas
y una vez que tengas las medidas, hace esa resta. Y con la resta Ujú. la vas a comparar con la tabla y después recién vas a hacer el trazado de la falda. ¿Está bien? Claro. En cambio, cuando Ujú. vos le haces ropa, digamos, para el montón, digamos, es decir, hacer ropa industrializada, ahí sí. Viste que pasa muchas veces que uno se compra ropa que de cintura le queda muy chiquita, Sí, muy grande de cadera o viceversa. Bueno, pasa porque uno no es no está dentro de esos números estándares, ¿sí? claro, Es por eso. Bueno, si quieren empezamos, claro. vamos a arrancar con lo que ya les puse ahora. Profe, Ujú. yo le quería decir con el tema de la falda. Yo le había mandado igual, pero ya que estoy, como no sabía si había recibido o no las cosas, por las dudas le digo que, bueno, también le dije a Janet la otra vez, bueno, yo me quedé re atrasada con el principio, digamos, con la falda. Los moldes yo los había hecho y se los mandé, pero no se veían bien y me faltaban algunas cosas. Así que los volví a hacer y se los volví a mandar. Bueno, Y bueno, o sea, hice la primera vez la falda, pero como que, bueno, me habían faltado cosas, me habían faltado los 4 centímetros para el ruedo y ya la había cortado y todo. Y bueno, entonces dije, no, esa la dejo y empecé a hacer otra porque ya había cortado, digamos, la tela. Así que bueno, ya la estoy terminando a esa y por eso todavía no he avanzado. bueno, a ver, les digo lo que vamos a hacer ahora. La idea ahora, más que nada, es que tratemos de avanzar todo lo que podamos con moldes. Que ustedes entiendan el molde base y que podamos avanzar lo más que podamos, ¿sí? Y después, más llegando al final, trabajar justamente ahí sí con algún prototipo de algo que ustedes modifiquen, que apliquemos más de una transformación a la falda, ¿sí? Hoy, por ejemplo, vamos a ver los temas que ya les puse ahí en el cartelito de bienvenida, ahora después no lo estoy viendo, así que no quiero decírselo fuera de orden, pero bueno. Y después, más adelante, lo que quiero que veamos va a ser justamente una un molde muy básico como para hacer una remera, un topsito, ¿sí? Del que pueden trabajar algo de eso. Y tal vez hasta con tejido de punto, aunque no tengan máquina overlock. Les voy a explicar qué telas, por ejemplo, se pueden usar. No todas las telas las van a poder coser fácil con una máquina que haga un zigzag nomás. Pero hay algunas que sí se pueden, entonces bueno, vamos a probar a ver si pueden trabajarlo de esa manera, ¿sí? Sería la idea. Y después de eso, cuando ya estemos bien sobre el final, vamos a ver justamente modificando la falda, modificando este topsito, cómo armar un vestido, ¿sí? Un vestido corto, algo sencillo. Pero la idea no es que materialicemos un montón de cosas porque no tenemos la instancia de corrección que nos sirva, ¿sí? No hay manera, por más que ustedes me manden fotos, yo no tengo manera de poderlo ver a eso y explicarles bien cómo armarlo, se me complica muchísimo. Entonces prefiero que adelantemos con esta parte, que en realidad estaríamos dando incluso más cantidad de moldería que lo que hubiéramos trabajado en el año y más cantidad de teoría, adelantamos con eso y después vamos a tratar de recuperar cuando volvamos, vamos a recuperar todo lo que sea costura ahí, vamos a darle con la costura, o sea, ahí se van a dar un empacho de costura, así que no se preocupen, vamos a trabajar un montón eso. Como para que ustedes se queden tranquilas ahora de lo que vamos a seguir haciendo. Fue la estrategia que se me ocurrió porque me parece que como esto está funcionando mejor, el tema de las clases online y eso. Sí, Silvina, ¿vos ibas a decir algo? Bueno, bueno, sí. ¿Alguien más tiene algo más No, para comentarme? Sí. no, pará. No, disculpe que lo corté porque me estaban hablando, No, no hay problema. por eso lo apagué. No hay problema, no hay problema. Vos manejalo eso. Vos si querés hablar, yo lo que decía que si ustedes querían que vayan abriendo y cerrando el micrófono, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Bueno, Bueno, empezamos entonces con la clase de hoy. Ahí les voy a compartir de vuelta la pantalla. Esperen que no sé por qué no me aparece. Ahí estamos. Ahí está.
Bueno, ¿están viendo la pantalla esta de bienvenida, donde dice los temas y demás? Sí. Sí, sí, hoy. Bueno, perfecto. Bueno, como dice acá, fíjense, vamos a trabajar primero lo que es falda plato. ¿Se acuerdan que la semana pasada cerramos todo el tema de falda con la falda campana? La diferencia habíamos dicho, a ver, depende quién se los enseña esto, le va a llamar de una forma o de otra, ¿sí? La falda plato se refiere justamente a la forma circular que tiene el molde, ¿sí? Es decir, que cuando yo miro el molde es exactamente como un plato, es una cosa circular. En cambio, la falda campana hacía alusión a, por ejemplo, imagínense ustedes, bueno, obviamente una campana, una lámpara, ¿sí? Todo ese tipo de estructuras que parecen como trapecios. ¿Está bien? Hoy vamos a ver la diferencia que tiene esta falda plato con la falda campana que vimos la semana pasada. Vamos a ver la falda campana con cola, o sea que vamos a volver un poquito sobre el trazado de la falda campana para quienes no estuvieron la semana pasada. Y vamos a ver por último la falda plato con cola. ¿Está bien? Vamos a pasar al primer trazado. Yo la semana pasada les expliqué que nosotros teníamos que hacer un trazado similar a esto. Es decir, teníamos que trazar dos líneas que fueran perpendiculares, como se ve acá lo verde. Ah, díganme algo. Cuando yo muevo así el mouse, ¿ustedes ven el puntero que se mueve? ¿Ven Sí. la flechita negra? Perfecto. Tenía duda de eso. Bueno, estas dos líneas que se ven perpendiculares, uno tiene que asegurarse justamente que sean perpendiculares para que el trazo salga bien. Que no tengamos ningún error después al cortar y que la falda caiga de maneras diferentes en la parte de las costuras y demás. Cuando vimos la semana pasada lo que era la falda campana, yo se las voy a dibujar acá para que se acuerden cuál era. Recuerden que habíamos dicho que la falda campana era esta que era una cosa así, ¿no? Una cosa parecida a esa. Bueno, la falda plato la falda plato que vamos a trabajar hoy, yo les decía, esperen que está como muy sensible la tableta, ahí está. Y me está rayando todo. Aguanten que vamos a hacerlo con el mouse nomás porque no sé qué pasa que no. A ver si ahí está como con mucha sensibilidad y me dibuja todo. Sí, me dibuja todo igual. Bueno. Fíjense que la falda plato, disculpen que se los dibuje por arriba, va a ser una cosa así, ¿sí? Como una dona. ¿Está bien? Y va a tener, no sé por qué me está dibujando, me hace esto. Ahí está. Va a tener la costura, ¿sí? Que va a ir en la parte trasera. No sé si ustedes han visto por ahí, bueno, en otra época, ahora no tanto, se usaba mucho para las fiestas este tipo de faldas, la falda plato sobre todo para los casamientos y todo eso, entonces se le aprovechaba y se ponía la costura en la parte trasera para ya colocar ahí el cierre. ¿Vieron esos vestidos que eran, qué sé yo, no sé, supónganse, no sé, capaz que de los años 90, 80, voy borrando esto yo, así trabajamos mejor, me invito, y que tenían toda la línea esa finita de botoncitos en la espalda, bueno, todo ese tipo de vestidos se trabajaban de esa manera, con ese tipo de faldas. Vamos a empezar con el trazado. La semana pasada yo les había dicho, a ver si logro dibujar hoy porque está totalmente contrariada la tableta, no. Les voy a hacer todo con el mouse nomás porque no logro enganchar. Bueno, les había dicho que teníamos que calcular para la falda plato, perdón, la campana, habíamos dicho que sacábamos 1/3 del contorno de cintura para saber esta distancia cuánto valía. Pero en este caso, yo no voy a trabajar 1/3, voy a trabajar 1/6, ¿sí? 1/6 del contorno de cintura. Y
esta parte de acá, ¿sí?, va a ser el largo de mi falda, es decir, la medida que yo tome desde la cintura hasta el largo que yo quiera que tenga. ¿Está bien? Esta medida. Hoy ténganme un poquito más de paciencia porque me falló la tecnología un poquito. Esto sería, vamos a achicar el tamaño de la letra. El largo de falda. ¿Sí? Profe, Sí. ese molde es el que habíamos hecho al comienzo cuando recién nos estábamos por inscribir a la carrera. Claro, habíamos trabajado uno de estos, sí, no me acuerdo si le habíamos dado el del Sí. plato o le habíamos dado el de campana, eso no me acuerdo. Pero sí, uno de estos habíamos Me parece que trabajado. era la plato. Me parece que era la plato, sí, sí, sí. El día que Sí. tuvieron el cursito de ingreso y que yo estuve con Gabriela, exactamente. Mirá cómo te acuerdas. Sí. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Lo que no les mencioné la clase pasada, que se los voy a poner ahora por escrito acá, para que se acuerden, que las medidas que ustedes se tienen que tomar para realizar estas faldas son las siguientes. Son el contorno de cintura, tienen que cambiar el color de letra, acá. Aquí está. El contorno de cintura y el largo de la falda. Únicamente esas dos medidas son las que necesito. A ver qué les coloco arriba. Ahí está. Y estas son las medidas que vamos a necesitar, ¿sí? Solamente con esto me alcanzaría, no voy a necesitar mucho más. Después dijimos entonces un sexto de contorno de cintura, el largo de la falda y ¿qué es lo que me va a cambiar a mí en esta falda respecto de las otras que he estado trabajando? Bueno, en la otra que estuvimos trabajando la semana anterior, que la estoy buscando acá para yo les había dicho que por un lado teníamos en esta parte de acá, central vertical, una línea que era línea de costado y en esta parte de acá, donde le hice también la llave, donde hice largo de falda, que también era línea de costado. Pero ahora en este caso, ambas van a ver que son, una es línea de centro y la otra es línea de costado. ¿En qué me va a cambiar esto? Si es una línea de centro, quiere decir que yo esta parte que estoy marcando acá, que va a ser esa famosa línea de centro, se va a transformar justamente en una parte de la tela que va a estar doblada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo que voy a tener, en realidad, va a ser un pedazo así de tela. A ver si se entiende, ¿sí? Va a ser una cosa así. Bueno, olvídense ese pedacito que sobró. Voy a marcarle con rojo para que ustedes vean. Lo que sería esta línea de acá va a ser, que es la de centro, esta línea de acá. ¿Está? ¿Por qué lo marqué con rojo? Para que no se confunda con la diagonal, con la bisectriz que está acá. Esto entonces dijimos es una línea de L de centro. ¿Se entiende hasta acá? Esto es lo que va a hacer que yo tenga una falda que sea muchísimo más amplia. Porque la semana pasada, cuando estábamos trabajando, esto así como lo estamos viendo hubiera sido nuestra falda campana completa, ¿sí? Que podríamos haberla hecho con un corte o sin un corte. ¿Yo por qué les marco esto como una línea? No quiere decir que está cortada.
quiere decir que cuando coloque el molde, ¿sí? Tengo que asegurarme que no quede cortado esto. Yo necesito dos partes, o bien, a ver que le vamos a borrar eso. O necesito, espérenme un toquecito. Dos partes como esta, es decir, esta misma, pero que sea por 2, esto mismo dibujado por 2, ¿sí? O bien, directamente, podría ser como se los dibujé hoy, es decir, todo un único molde circular, con un pequeñísimo circulito acá adentro, y esta línea que sí es un corte. ¿Se entiende hasta ahora? O al molde lo hago de esta forma, que obviamente y probablemente gaste menos tela, porque el molde va a ser más chiquito, pero me quedan dos cortes, es decir que, por ejemplo, para lo que sea un vestido de fiesta, un vestido de novia, imagínense que si yo quiero poner esta parte de acá de costura que coincida con el cierre trasero, inmediatamente en la parte delantera me va a quedar también un corte, entonces no me sirve. Es decir, para un vestido de novia, por ejemplo, un vestido de 15 o algo así, si se usara nuevamente, trabajaríamos este molde entero. Ese es uno de los motivos también que ustedes tienen que recordar de que siempre que cuando se cotiza, por ejemplo, para ropa de fiesta y todo eso, que no es únicamente que es caro porque las telas son caras y porque son difíciles de manejar, sino también porque los insumos, o sea, uno gasta muchísimo más material que lo que gasta de forma común. ¿Está bien? Bueno, como les decía, entonces, nosotros vamos a trabajar este sexto de contorno de cintura por el largo de falda. Obviamente, cuando ustedes hagan el trazado, en su dibujo, no van a tener hecho este ruedo. Yo ya lo hice así como dibujado porque se me complicaba mucho dibujarlo sino ahora. Entonces, vamos a remarcar como que nosotros estamos haciendo de cero todo el molde. Vamos a hacerlo con otro color, en contraste con azul. Entonces, ¿qué es lo que haría? Yo por un lado tendría, espérenme un toque que se me gana, voy a hacerlo más grueso también, se ve la diferencia. Yo tendría por un lado que trazar todo esto hasta ahí y de ahí marcar el sexto este de contorno de cintura. Disculpen que me faltó una cosita de la formulita, que es, esperen que lo voy a cambio de vuelta de color, así queda todo igual. Un sexto de contorno de cintura menos 0,5 centímetros, ¿sí? Menos medio centímetro. Es como una especie de corrección esto. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que era un tercio de cintura menos un centímetro? Bueno, acá le vamos a hacer un sexto de cintura, que es la mitad de un tercio, menos 0,5, o sea, menos también la mitad del centímetro ese. Vamos a seguir ahora marcando lo que nos falta. Entonces les decía, acá marqué el sexto. Y acá está la otra línea que yo tuve que marcar de manera vertical a 90 grados. ¿Dónde están los 90 grados? Dijimos acá. ¿Ah? Acá están los 90 grados. Ahí. Bueno. Entonces, me puedo valer, si puedo, de un compás, si no tengo un compás, voy trazando, mido cuánto medía el 1/6 menos 0,5 y voy tomando distintas medidas, por ejemplo así, con la regla, o con 1 centímetro, hasta ahí. ¿Se entiende? Voy como tirando rayos para saber hasta dónde. La otra es usar una chinche y un piolín y un lápiz, ato la chinche al piolín, que mida esto, un sexto de cintura menos 0,5, el pedazo, ¿no?, que voy a utilizar, y un poquito más, obviamente, para el nudito.
y también para la virome o el lápiz que dijimos, y después vamos haciendo este recorrido, ¿sí? Lo que decían las chicas la semana pasada también era, tomo el molde, lo voy plegando, lo doblo a la mitad, nuevamente lo vuelvo a doblar a la mitad, lo vuelvo a doblar a la mitad, y ahí recorto la cintura. También es válido. Cualquiera de esas formas es válido. Y lo mismo hago para el ruedo. ¿Está bien? Lo que sí, recuerden, antes dejarle el margen para el ruedo, ¿sí? Porque si no, una vez que cortemos el molde, si después nos llegamos a olvidar de que teníamos que dejarle un margen para hacer el ruedo, el problema que tenemos es que después la falda queda corta. Y como les decía la semana pasada, por ahí si vamos a trabajar este tipo de falda en una falda de fiesta, bueno, vamos a arruinar una tela muy cara, ¿sí? Esto sería básicamente el trazado del molde de falda plato. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo, sí. Si no, si quieren, háganme señas o escriban en el chat cualquier cosa cuando le pregunto. Volvamos ahora a la presentación y pasemos al que sigue. ¿A este lo ven bien? ¿De vuelta? Bueno. Ahora, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Esperen que volvamos al primero, si me fijo. Bien, falda plato, ya está. Vamos a hacer un check acá. Vamos con falda campana con cola. Es decir, volvemos a la que estuvimos trabajando la semana pasada, a ese trazado, y ahí le vamos a aplicar la cola. Pasemos a este. Acá tengo nuevamente el mismo dibujo limpio. Fíjense que yo acá es el mismo dibujo y en realidad a ustedes no les va a quedar así. Si hubieran hecho la falda campana, capaz que esto le queda acá. Pero, a ver, que les muestro con el puntero. Esto queda acá. Si hacemos la falda plato, esto nos va a quedar más chiquito, ¿sí? Esto solamente está armado como para un esquema. Cuando ustedes vayan haciendo los distintos moldes se van a dar cuenta que les va quedando diferente y está bien, ¿sí? Está bien la manera de que les quede más chiquita la cintura, que uno diga, uy, pero quedó mucho más chiquito. Bueno, porque justamente lo voy a replicar más veces a ese tamaño de cintura, por eso sé que me va a dar después en el total. Así que no se preocupen. Bueno, acá de vuelta lo mismo. Vamos digamos, trabajamos a partir de la misma base, tomamos de vuelta la medida, acuérdense acá que era menos, era el 1/3, yo le voy a hacer un asterisco, una crucecita acá, que no va a entrar, y se los voy a escribir por acá. Es 1/3 del contorno de cintura menos 1 centímetro. Bueno, no me entró la palabra centímetro. Ahí está, entró justito. ¿Se entiende? Y esta parte de acá, de vuelta, aplicamos otra vez lo que es el largo de falda. ¿Sí? Algo importante, como nosotros vamos a ver ahora estas faldas que son justamente con cola, algo que me estoy buscando en el apunte porque no me quiero olvidar, tenemos que pensar cómo vamos a medir esto. O sea, cómo medimos esa cola. Y bueno, justamente tenemos que pensar que no se puede medir estirada. O sea, si yo quiero pensar que decir, bueno, le voy a hacer a la persona el vestido o la falda esta, y lo voy a tomar con el centímetro de manera estirada a ver hasta dónde llega. No, tengo que hacerlo de la misma manera como lo haría la tela. Y la tela vamos a hacer como un dibujito medio precario. Imagínense que tenemos una personita. Vamos a hacer las piernitas así. Esta va a ser nuestra usuaria.
acá tiene la cintura, eso que marqué es la cintura, yo no puedo tomar de esta manera estirada la cola. ¿Por qué? Porque después la cola lo que va a hacer, la cola va a caer de esta forma. ¿Se entiende? Entonces tengo que hacer que el centímetro, justamente, haga ese mismo trabajito. Tengo que apoyárselo en la cintura y dejarlo que caiga de la misma manera como haría la tela, ¿sí? Imitando la tela. Y ahí marcar, bueno, 1,5 metros, 2,5 metros, lo que sea que la persona quiera. Si por ahí el centímetro, obviamente, tienen 1,5 metros, no vamos a tener un centímetro de, qué sé yo, de 5 metros. O bueno, si tuviéramos, imaginemos que tengamos alguno. Yo en mi caso no tengo, tampoco me dedico a novias, pero digo, podemos medirlo con una cinta y decirle, bueno, decinos hasta dónde te gustaría, si lo querés hasta ahí, lo querés más larga, lo querés así, ¿sí? Después, seguramente, me imagino que con Nadia en algún momento, y si no, pregúntenle porque Nadia sabe, yo recuerdo haber hablado algo de esto con ella, y si no se acuerda, se los va a buscar. Existen diferentes largos de cola, o también a Lorena Montero, a la profe de historia también le pueden preguntar, que les cuente sobre las colas de los vestidos de novia, porque tienen distintos nombres según el largo, ¿sí? Ahora me viene a la cabeza la cola catedral, que tiene que ver con un largo que es excesivo, justamente porque como las catedrales son muy grandes, son esas colas que usan generalmente la realeza, qué sé yo, Lady Di, y todos los que se han casado, que pertenecen a la realeza, sobre todo en el caso ahora de los británicos, los españoles, bueno, y que usan esos vestidos que son como bastante protocolares, que uno dice, qué feo que es el vestido, y bueno, por una cuestión de protocolo, tienen permitido determinados modelos, no pueden usar cualquier cosa y demás. Pero bueno, pregunten eso porque hay distintos largos de cola, búsquenlo en internet, también lo he visto en internet a veces, que llevan diferentes nombres, interesantes, si por ahí a uno le gusta el tema de la parte de trabajar vestidos de novia y demás, está bueno conocer los nombres para ofrecérselo al cliente también. Bueno, hasta acá se entiende el largo de cómo tomarlo, ¿no? Desde la cintura dejamos caer el centímetro, o bueno, con lo que vayamos a medir, y ahí le mostramos hasta dónde al cliente. Voy a borrar el dibujito para que no interfiera, y voy a dejar únicamente esta parte de acá, que es para que sepamos que es esto, ¿sí? Que este mismo, ahí está. Esta misma medida corresponde a esto. Dijimos, este es el largo de la falda, ¿sí? Hasta acá. Y algo importante que no quiero que se me pase es lo siguiente. Si ustedes van a trabajar, por ejemplo, tienen que hacer una falda que va a ser usada con lo que es un miriñaque o incluya algún tipo de enagua abajo, en la parte inferior, siempre tiene que tomarse la medida de cómo se va a hacer esa falda, el largo de la falda, con ese miriñaque puesto, porque si no, sucede que después el miriñaque levanta, o el enagua levanta, y la falda queda corta, y no queda estéticamente lindo que se vea tanto el pie o parte del tobillo y que quede muy corta esa falda. Entonces, bueno, son detalles a tener en cuenta que hay que hablar, que dentro de una entrevista exhaustiva por ahí con un cliente, hay que consultarlo, ¿sí? Otra cuestión más. Por ejemplo, estas faldas tienen partes que van a caer al bies. Acá en este caso ven que está justamente marcado este bies, esta diagonal. Y lo que sucede con esto de este corte al bies es que se va a producir un estiramiento. O sea, en un momento va a quedar esa falda más larga. Entonces, como vamos a tener un aumento en el largo y queremos evitar que haya una diferencia en el largo en esta parte del bies con esta parte, por ejemplo, del costado y con esta parte del centro, no queremos que quede más largo, lo que vamos a hacer justamente va a ser sacar unos centímetros sobre la línea de ruedo, que lo vamos a hacer por anticipado. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que, lo voy a poner acá arriba, vamos a poner quitar centímetros, quitar centímetros a la falda en el bies. Y ahora les voy a poner, por ejemplo, para una falda de 70 centímetros,
le vamos a sacar de largo, obviamente. Le vamos a sacar, le hago unas rayitas para que a ustedes les quede marcadito así, 2 centímetros. De vuelta lo mismo, para una falda de 70 centímetros de largo, escribí cualquier cosa menos largo, a ver. Largo, ahí está. Después, también para una, les pongo directamente, para una falda de 1 metro, les vamos a sacar 3 centímetros de largo. Y para una, ahora les voy a mostrar dónde, ¿sí? Ahora lo estoy solamente poniendo para que no nos olvidemos. Y para una falda de 1,15 m, le vamos a quitar 4 centímetros. 4, no 40. Ahí está. Bueno, ¿en qué parte vamos a quitar eso? Lo vamos a sacar de esta parte de acá del bies. Vamos a dibujar una línea que va a ser perpendicular a ese bies. Es decir, va a ser una línea parecida a lo que les voy a dibujar yo acá, que no me va a ser fácil. Esperen a ver si la logro hacer. Esto va a estar complicado, chicas, la línea. Imaginen con mucha imaginación una línea perpendicular a esta, ¿sí? Es decir, que acá tengo 90 grados. Yo pongo la escuadra y tengo 90 grados, ¿sí? Bueno, esa línea perpendicular, a partir de ahí, voy a justamente, ¿cómo sé hasta dónde llega la línea? Y bueno, porque si mi falda mide 1,15 m, se supone que esta distancia que está acá tiene 4 centímetros, ¿sí? Es decir, lo hago al revés, borro y les muestro. Vamos a suponer lo que les acabo de decir, que esta parte de acá tiene 1,15 m, que es la más larga de todas, ¿sí? Entonces, mido 4 centímetros y trazo mi línea perpendicular. Vamos a hacerlo con otro color, si no amontonamos. ¿Se entiende hasta ahí? Ahí estaría mi línea de acá 90 grados. ¿Esto dónde se lo voy a sacar? Obviamente a la parte delantera. ¡Ay, qué fea la letra! Solo a la parte delantera. ¿Por qué? Porque la parte trasera es la que le voy a poner la cola. Así que únicamente quiero que me aparezca en la parte delantera. ¿Sí? Acuérdense que estábamos viendo qué tipo de falda. Estábamos viendo la falda campana. Entonces, esta línea acá era costado. Lo voy a abreviar así como cost, porque si no, no termino más de escribir. Y acá también es costado. Así nos quedaría justamente la parte delantera de la falda campana con cola. Todavía no hicimos la parte de atrás, que es la de la cola. ¿Qué hago con este pedazo verde que me queda acá de molde? Este pedacito. Bueno, lo tengo, si quieren lo pueden doblar o lo pueden cortar directamente. ¿Está bien? Simplemente cortan ese pedazo.
Es decir, que este pedazo que está acá, esto no va más, ¿sí? Por eso se los tacho. Esa parte no iría más. Hasta acá tenemos la parte delantera. Vamos a pasar a hacer cómo hacemos la parte trasera. Partimos de vuelta del... Sí, Y yo justo se me cortó el internet y me vine a la casa de mi mamá. La fórmula esa no la entendí de 1/3. Menos, ¿qué le restaba? menos 1 centímetro. Porque es para la... A ver, dos Para cosas, a la... ver, lo anoto acá. Para la falda, a ver que lo voy a... Para... Lo tenemos los apuntes. Sí, lo tienen, pero para que se acuerden. Ah, bueno. Para la campana, que es la que estamos viendo ahora, es Sí. 1/3 del contorno de cintura menos 1 centímetro. Para la plato, 1/6, es decir, ¿qué tenés que hacer? Vos tenés que agarrar, tomar el contorno de cintura, lo dividís por 3 centímetros, perdón, por 3, lo dividís por 3, y a eso Sí, le sí. restás 1 centímetro, en ese orden. Sí. ¿Sí? Y para la otra lo mismo, tenés que agarrar el contorno de cintura, lo dividís por 6 y le restás medio centímetro. ¿Sí? Así sería, digamos, Bueno. eso es lo de la fórmula. Ah, bueno. Bueno, gracias. No, por nada. Pregunten, por favor. Aprovechen la instancia que tenemos, que por ahí, si no, de la otra manera se nos van pasando la posibilidad de preguntar. Sí, acá les queda igual para que ustedes se acuerden. Entonces acuérdense, al contorno de cintura lo divido por el número 3, por eso hice 1/3, es la tercera parte, y a eso le resto 1 centímetro. No es que a cada tercio le voy a restar, sino que una vez que hice esta división, le voy a restar 1 centímetro. Y al contorno de cintura lo divido por el número 6 y después le resto 0,5. Sigamos, vamos con la parte ahora, la parte trasera, dijimos, de esta falda con cola. Esta falda campana con cola. Bueno, en la parte trasera de vuelta tenemos acá esta línea, esta bisectriz, esta línea como de bies. Y lo que vamos a hacer, ya tenemos trazado, fíjense, vamos a partir como que ya tenemos todo trazado. Acá ya supimos que teníamos que usar 1/3 del contorno de cintura menos 1. Acá aplicamos el largo que íbamos a usar de la falda, 1,15 m habíamos dicho, caso hipotético, una falda muy larga, una persona alta. Y ya marcamos también la línea de ruedo y la línea de cintura. ¿Está bien? Bueno, ¿qué nos va a faltar? Acá en esta parte nos va a quedar ahora, van a ver el trazado como una especie de lengüita que va a representar la cola. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Desde dónde hasta dónde? Bueno, este ruedo lo vamos a dividir desde esta línea, digamos, que aparece acá, esta diagonal, en 3 partes para arriba, lo que estoy marcando acá, y de la diagonal en 3 partes para abajo. Es decir, ahora lo hago así, no hablo tanto, y lo van viendo. Divido 1/3, yo lo estoy haciendo a ojo, ustedes lo deberían medir, ¿no? O sea, ustedes medirían todo este contorno de acá hasta la mitad, cuánto vale, ¿sí? Y eso dividirlo por 3. Esto nos queda dividido en 3 partes iguales, por eso les escribo 1/3, por eso la fracción, ¿sí? No se atormenten con las fracciones. Es simplemente para que se den cuenta que son 3 partes iguales, que tengo que dividirlo en 3 partes iguales. Y después del otro lado, acá también, en 1/3, 1/3 y 1/3. Hay un 1 que me quedó medio al revés, pero bueno, que es este de acá. Y este también, a ver que le hago la pata más larga. Ahí está. Para que se entienda. No quiero que parezca otro número. Una vez que trazaron esos tercios, vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a cambiar de color, así no se amontonan tanto los colores. Estos son los puntos en los que yo voy a dibujar. Esperen que cambio para que se vea más grueso. Ahí está. Este es uno de los puntos de los que voy a partir y este es otro de los puntos. ¿Sí? De ahí tomo
la diagonal desde acá, desde la mitad, el largo que yo había dicho que quería, es decir, quiero decir, desde la cintura, desde acá, ¿sí? El largo de que habíamos tomado hoy de la cola, ¿sí? Vamos a suponer que eran 3 metros, ¿sí? O bien, este pedazo solo que sería la resta entre el largo de la falda y el largo de la cola. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo esto, digamos, lo voy a marcar una vez, pero lo voy a borrar, chicas. Porque si no va a interferir mucho en el dibujo. Esto sería la medida esta que habíamos tomado hoy, que dijimos del cuerpito. ¿Se acuerdan? Así. Esto equivale a esto. Este largo es el mismo que este que está acá. Uy, perdón. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes van a aplicar esa medida. Eso es lo que quiero decir, es decir, el largo total de la cola. Ahí está. Ahí subo un poquito. Entonces, ¿cómo trazo? Ahora que ya sé hasta dónde tengo que dibujar, bueno, les decía que les va a quedar como una especie de lengua, va a ser una cosa parecida a esto. Sí, así. Bueno, quedó medio fea. Se supone que el dibujo tiene que quedar igual de los dos lados. A ver, denme otra oportunidad, a ver si logro hacerlo mejor. Ahí, y ahí. Bueno, ahí queda un poquitito mejor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda el molde completo de mi falda? Va a ser todo esto que quedó en azul, hasta ahí, toda esta parte de acá, toda la línea de la cintura, y acá. ¿Está bien? Acuérdense que este va a ser un costado, una línea de costado, es decir que yo ahí voy a tener una costura, una línea de costado, y acá también una línea de costado. ¿Sí? Por ahí tal vez, ahora cuando ustedes tengan algún casamiento, ahora no se casa mucha gente en general, obviamente por lo de la cuarentena, ¿no? Pero digo, cuando vuelvan a ir a alguna fiesta de casamiento en algún futuro no muy lejano, y se vuelvan a usar este tipo de vestidos, porque tampoco se están usando mucho, no he visto muchos casamientos con este tipo de vestido, digo que van a poder observar la forma que tiene la cola, ¿sí? Porque uno dice, no, pero la cola es toda derecha. Bueno, no, la cola tiene una cierta forma. Capaz que acá me quedó demasiado exagerada esto que les dije como de lengua. Tal vez la podríamos dibujar si quieren. Vamos a hacerla con negro para que no haya diferencia. La podríamos hacer un poco más, como más recta así. ¿Sí? También. Y podría funcionar. ¿Está bien? Ahí nos quedaría terminada la parte trasera de la falda campana, ¿sí? Ahí ya la tendríamos. Voy a dejar de compartir un segundo y volver. Ahí estamos. ¿Se entiende hasta acá? Lo que vamos explicando. Sí, profe. Sí, ¿Sí? sí se entiende. Bueno, denme un segundito porque me abrí todos los archivos y me falta, necesito un archivo más. Ahí está. Voy a cerrar uno. Y así lo abro en blanco porque me hace falta uno blanco también. Y ya les comparto. Ahora estamos. Vuelvo. Ahí estamos. Vamos ahora, dijimos, a la última, que es la que vamos a trabajar. Que es... A ver, ¿dónde estamos? Ahí está, a ver qué ya hicimos, dijimos, estas dos completas. Hicimos la falda plato, hicimos la campana con cola
y nos queda la falda plato con cola. Bueno, pasemos de vuelta acá a nuestro dibujito. Bueno, obviamente con estas, estas faldas que estamos viendo con cola son transformaciones de otras faldas. Así como ustedes partieron de la falda base para trabajar la falda base o para hacer la falda tubo, para estas faldas con cola primero tenemos que partir de su molde correspondiente básico, es decir, de su falda campana si queremos con menos amplitud o si la queremos con un montón de amplitud de su falda plato. Siempre tenemos que partir ya del molde hecho, así que vamos a suponer que ya a este molde lo tenemos hecho. Esperen que sí les voy a escribir el nombre cuál es, así ustedes no se embarullan. Dijimos que era la falda plato con cola. Ahí estamos, para que quede el nombre. Ahora, para trabajar esta falda plato con cola, esperen que me fijo si hay alguna cosita que no les haya dicho, que no quiero que se me pase. No, ahí estaríamos aparentemente. No hay nada más, está todo, estaría todo. Bueno, para trabajar esta falda plato con cola, de vuelta, partimos de la falda plato, acuérdense lo de si era que teníamos que trabajar el 1/6 del contorno de cintura, menos medio centímetro. Acordarnos que en esta falda, a diferencia de la otra, teníamos, dijimos, por un lado, el costado, acá, y por otro lado, que esto se los escribo porque la verdad no me acuerdo cómo hacer para que el Photoshop lo haga rápido, de mover la letra una vez escrito y todo eso, por eso me tardo más y se lo escribo. Por otro lado, acá una línea de centro, ¿está? Es decir, de vuelta acuérdense que nos quedaría, a ver, quedó muy feo esto, vamos a hacerlo acá igual. Sí, no, acuérdense que nuestro molde tiene esta forma, esta vez, ¿sí? Antes era la mitad de esto, la que estábamos trabajando. Entonces, sobre la diagonal, acuérdense, para la parte delantera, vamos a hacer lo mismo, vamos a descontar el largo correspondiente, ¿sí? Ahora se los voy a anotar acá, no lo vamos a hacer otra vez porque aparte les va a quedar grabado y nos vamos a pasar un montón de tiempo, no quiero tampoco que estemos hasta cualquier hora por ustedes. Entonces dijimos, sobre la diagonal, o bisectriz o 10, vamos a ponerle 10 para que ustedes se acuerden que es la línea de puntos, hay que descontar los centímetros correspondientes. ¿Qué quería decir eso? Lo mismo que habíamos dicho que había que hacer con la falda campana que hicimos hoy, la delantera, para la delantera, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no quiero que hagamos eso? Porque se hace de la misma manera, se trabaja de igual manera. Como el bies es el mismo, aunque no me quede en la parte central, el bies me queda en el costado, igual va a quedar estirado. Entonces yo de vuelta voy a trazar, voy a medir cuántos centímetros. Si mi falda medía 1,15 m, subíamos acá 4 centímetros, trazábamos la línea esta que era perpendicular al bies, ¿sí? Entonces, como es lo mismo, no lo vamos a dibujar. Lo que sí vamos a hacer va a ser la parte trasera, que es lo que sí va a cambiar. Y acá les voy a poner que es la parte trasera porque no quiero que se confunda. Ahí está. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vieron que hoy dividimos y les dije, vamos a dividir en tercios. Bueno, esta vez no vamos a dividir en tercios, sino que vamos a dividir en mitades. Es decir, desde acá para acá, tomamos la mitad y de acá para acá tomamos la otra mitad. O sea, quiero decir, hasta este punto
tomamos y dividimos por la mitad, media parte, y lo mismo acá, un medio y un medio. Es decir, yo tomo la medida y lo divido a la mitad, o si no, directamente tomo el molde, lo doblo a la mitad y lo vuelvo a dividir a la mitad, ¿sí? Eso sería tipo como pensándolo. Piénsenlo ustedes también cuando trabajan con los moldes, si tienen que dividir por mitades o por tercios, como cuando uno hace algo de plegado de papel, de origami, que empieza a doblar, dobla por la mitad. Bueno, piénsenlo igual, así no tienen que estar calculándolo, ¿sí? Acuérdense solamente, ustedes agréguenlo en su apunte, si no les resulta esta forma de escribir mitad, escriban la palabra mitad directamente. De la medida esta completa, de toda esta medida, escriban mitad, ¿sí? Tienen que hacer la mitad. Yo lo pongo así porque la verdad que a mí me resulta, pero bueno, no a todo el mundo le sirve lo mismo, ¿sí? Ahora, volvamos a dibujar. Entonces, ¿desde qué punto vamos a partir? Desde este punto. ¿Y dónde va a estar el largo de la cola esta vez? Bueno, el largo de la cola va a estar, ahora sí lo voy a dejar. Ah, me daba más largo, esto era más largo. Ahí está. Fíjense que lo corté un poquito acá arriba el dibujo, pero no importa, es simplemente porque no sé, esa parte no se necesita. Para que tengamos todo el archivito este entero. Todo el largo de mi cola va a ser esto que acabo de marcar con azul, ¿sí? Es decir, la medida que tomé desde la cintura a lo que quiero que mida la cola, que a mí me coincide con el tamaño del papel que le agregué, digamos, al dibujo. Vamos a hacerlo con otro color distinto, con un fucsia. Ahí está, si no quedan todos los colores superpuestos. Y para dibujar la cola, fíjense que esta vez no vamos a hacer como una lengua, no vamos a entrar tanto, simplemente como que vamos a ir dibujando. No queremos que nos quede tan en punta, si no piensen que la cola nos quedaría una cosa así, como una punta así. Entonces, ojo con el final acá, ¿sí? A mí me quedó bastante en punta, así que lo voy a borrar. Y voy a tratar de hacerlo un poquito mejor. No creo que me salga mucho mejor, pero bueno. Y ahí me quedó demasiado redonda, así que de vuelta lo vamos a hacer. Bueno, por lo menos ahí no quedó tan en punta sobre el final. Acá le quedó un cosito. ¿Se entiende? Tal vez quedó como demasiado fina, tal vez como hoy. Tal vez la podemos, si queremos, la podemos dibujar como más recta y más así. Eso va a depender, fíjense que el efecto va a ser diferente. Es decir, vamos a buscar de vuelta el fucsia para que se los dibujo sobre esto. Imagínense que no sería lo mismo. Ay, quería que quede el fucsia y no cambié el color. ¿Qué van a...? Ahí. Eso, no es lo mismo este dibujo, bueno, este dibujo que, de vuelta vamos a hacer con negro para que compare, que uno todavía más abierto, ¿sí? Más por afuera, ¿sí? U otro que podría ser todavía más finito. Esos son los distintos efectos que uno le puede ir dando a esa terminación de esa cola, ¿sí? Pero ahí quedaría terminado el molde, no es muy difícil, como ustedes ven, ninguno de los dos. Una vez que se entiende uno, el otro también se entiende, así que ahí está, lo metí bien en la pantalla para que se vea bien. ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entiende. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, ya con esto estaríamos terminando, nos pasamos un poquito de la hora. Después lo que vamos a ver, que les voy a explicar, porque nos quedó como recontra en el tintero, si no es como que ustedes van a decir, ay, pero ¿y esto cómo se pone en la tele? ¿Qué sé yo? Bueno, es lo que se llama plano de corte, que todavía es como que casi no hemos visto esto, y que se los quiero explicar. A ver, voy a dejar de compartir, así nos vemos el último chiquitito. Y este plano de corte significa cómo coloco los moldes en la tela y también cómo hago para calcular de cierta forma esos moldes. Yo después les voy a tirar unos tips así de cuántos, vieron que por ahí las modistas les dicen,
que cuántos largos tenés que comprar y qué sé yo. Bueno, eso funciona. Si por ahí uno dice, quiero medirlo bien puntillosamente, que cuánto hay que comprar, es preferible primero hacer el molde, probar a armar ese plano de corte, y entonces uno sabe exactamente cuánto va a utilizar. Pero bueno, como estábamos hablando hoy, este rubro que tiene que ver con toda la ropa de alta costura, fiesta y demás, generalmente siempre se compra un poco más de tela, o sea, es preferible comprar un poco más y no quedarse corto, que no falte, que no haya ningún problema. Así que en general está previsto eso de comprar un poco más. Pero bueno, si ustedes quieren cotizar un poco más barato, o bien se lo van a hacer para alguna persona conocida o algo así, o para ustedes mismas y no quieren comprar de más, lo ideal es hacer el molde, después armar este plano de corte, que la semana que viene vamos a verlo, y así de esa manera no estar comprando demasiada tela, ¿sí? Después de ver esto del plano de corte, vamos a ver un tipo de falda que no se usa ni ahí, pero bueno, qué sé yo, nunca se sabe, vieron que con la moda nunca se sabe lo que puede volver, entonces por las dudas lo vamos a ver igual, que es una falda que se llama María Antonieta y que se trabaja, es una cosa intermedia entre lo que sería usando, digamos, la falda base como para hacerle la transformación, ¿sí? Yo voy a ver si esa la damos ahora en clase o si les dejo la explicación, porque es media compleja, o sea, hay que como mover unas cosas y por ahí se va a complicar, o sea, las explico desde otro programa, ya voy a ver cómo lo hago. Pero esa sería la idea. Y lo que nos estaría quedando después aparte sería también, que sería la más importante, la falda tubo con cola. Creo que esa va a ser la que si en algún momento tienen que hacer algún vestido de novia o algún vestido para una fiesta, eso sí puede llegar a ser más vendible hoy día que el otro tipo de falda. Y con eso estaríamos terminando con lo que son las faldas y sobre todo las faldas con cola, ¿sí? Después de eso, por ahí nos va a quedar alguna que otra clase teórica, yo voy a saltearlo a eso y vamos a seguir viendo lo que sea moldería. Tal vez después volvamos a la metodología de alguna cosa más, de tener alguna clase directamente por Classroom, que sean de cosas teóricas, y podemos hacer también el encuentro, hacemos un encuentro si quieren un poquito más corto, donde les voy explicando las cosas, los apuntecitos que les pude haber dejado en Classroom, que eso me parece que les va a servir. Y podemos hacer algún tipo, mientras ustedes están acá, pueden ir haciendo como les mandé la vez pasada, ¿se acuerdan? Tipo encuesta, así que ustedes contesten las preguntas y cosas así, entonces van viendo si van entendiendo, van aprendiendo y demás. Pero básicamente haríamos eso. ¿Tienen alguna pregunta sobre alguna de las faldas que vimos hoy? Yo le quería preguntar por la tela, si es para tela plana o puede tener una cierta elasticidad. Y mira, lo ideal siempre es que vos uses tela plana, porque estas faldas que vimos último, que tienen, digamos, la tela al bies, la caída que tiene justamente es lo más importante, es lo que va a hacer que haga esa ondulación y esa forma. Si vos compras telas que tengan una cierta elasticidad, sin que sean telas de punto, sino, me imagino por ahí capaz, no sé, una gabardina elastizada o algo así, son telas que quedan como más duras, que no caen, no tienen la caída. ¿Está bien? Entonces todo va a depender del efecto que vos quieras lograr. Si vos querés algo que quede como más rígido, por ahí está bien una tela que sea más rígida, pero si vos querés que quede con una cierta caída, comprás, qué sé yo, las telas estas como los rasos de novia y todas las telas, yo por ahí no manejo mucho el tema de las telas de fiesta porque no me dedico mucho a eso, pero tienen infinidad. Todas las telas estas que tienen brillo, ¿sí? Todos los rasos que vienen y los satenes que tienen brillo, se llame de novia italiano, porque les van cambiando el nombre a las sederías, todos esos están pensados para trabajarlos sobre todo al bies, porque dan un aspecto muy lindo, dan un aspecto como ondeado, súper pulcro, la luz es espectacular como les pega, digamos, y queda muy lindo. ¿No? Por ahí no son telas para pensarse para hacer un vestido muy entallado, ¿por qué? Porque les va a marcar todos los defectos del cuerpo. Tiene que ser un cuerpo como súper espectacular,
muy lindo para que no les marque por ahí. Capaz que ustedes no tienen pancita o se lo hacen para ustedes o se lo hacen por ahí para una cliente que les pide y es una persona que no tiene pancita, no tiene ningún defecto y sin embargo por cómo incide la luz en la tela le hace un defecto. Entonces también eso es importante que ustedes vayan viendo eso. Por eso con la práctica e ir probando, tienen que ir probando. No digo que van a ir a salir a comprar un vaso de novia, pero pueden probar a hacer alguna de estas faldas por ahí para ustedes en alguna tela más común, en algo más común, en probar con alguna fibrana o algo así. Cualquier tela que tenga caída, por ejemplo, la fibrana es una tela plana, no es tan cara, no es de las más caras, y pueden probar cortar justamente una falda de estas y ver cómo cae, ¿sí? Para ver cómo queda. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No te pregunté, Silvina, ¿te saqué la duda que tenías? Sí, ¿Sí? gracias. Bien, Sí. vale. Bueno, chicas, si no hay ninguna duda más, cortamos acá y les voy a subir la clase, en lo posible, a ver si la logro subir hoy o mañana, para si tienen alguna pregunta. Y si les quedó alguna pregunta, escríbanlo ahí a continuación en el Classroom, no hay problema, no es necesario que me manden mensaje privado, si quieren escríbanlo ahí. Yo creo que ustedes pueden escribir. Traten de escribirlo, entonces el resto también ve las consultas y las dudas que tienen y que a lo mejor en ese momento no se les ocurrió y dicen, mirá, sí, ahora que lo estoy armando tengo la misma duda, ¿sí? Entonces no se hagan problema y pregunten, no hay ningún inconveniente. ¿Está bien? Bueno, les dejo Sí, muchísimas bárbaro, les gracias. dejo un beso y nos estamos viendo la semana que viene. La otra semana, perdón, la semana que viene es feriado, el 29 es feriado, la otra semana, el 6. Bueno, gracias, profe. Bueno, nos vemos. Profe, nos vemos. Un beso. Saludos. Chau, chau. Profe.